Señor, tú eres santo, Señor. Tú eres bello, tú eres hermoso, Señor. Gracias por la vida que me has dado. Gracias por mi trabajo, por mi familia. ¿Verdad? Tenemos mucho por qué agradecerle al Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos. Un saludo allá a todos los que nos ven en las redes. Que Dios me los bendiga donde se encuentren. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Amén, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios y dice de la siguiente forma, capítulo 25, versículo 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tratándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Señor. En esta hora venimos delante de tu presencia para darte gracias, porque tu misericordia es grande para con tu pueblo, Señor. Te damos toda la gloria, la adoración y la honra a ti, Señor, porque eres el único Dios verdadero que la merece. En esta noche, Señor, que estamos delante de ti, pedimos, Señor, que tu gracia y tu amor se revele a nuestra vida a través de tu palabra. Espíritu Santo, habla nuestro corazón, Señor. Abre nuestro entendimiento para que tu palabra, Señor, venga y nos hable y nos renueve, Señor. Que tu Espíritu Santo ministre cada una de nuestras vidas para bendición, Señor, para salvación, para darle gloria y honra a tu nombre, Padre Santo. Te pedimos en esta hora, Señor, que haya, Señor amado, bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre aquellos que no han podido venir, Señor, sobre aquellos que tuvieron tropiezos y obstáculos, Padre Santo, que te mueva de una manera grande, Señor, sobre todo tu pueblo, sobre toda la iglesia, sobre todos aquellos, Señor, que han de ser añadidos por tu gran amor y misericordia. Toma, Señor, el control del corazón, toma el control de los pensamientos y que todos ellos sean cautivos, Señor, a la obediencia de Cristo. Bendito Padre Celestial que estás en gloria, muévete de una manera especial, Señor, en medio nuestro, trayendo,
Padre Celestial, y te damos las gracias, Señor. Bendito Dios del cielo, gracias. Amén, Señor. Y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Vamos a meditar un poco, hermanos, de esta porción que hemos leído. Y el tema que vamos a hablar en esta noche es una advertencia contra el engaño espiritual. Una advertencia que el Señor nos hace ante el engaño espiritual. Hay porciones en la palabra de Dios que para poderlas comprender de una manera más efectiva, es importante conocer el contexto histórico y cultural en el que se encontraba Jesús cuando dio las parábolas. En esta porción, Jesús da una parábola hablando acerca de 10 vírgenes y de un protagonista que era el esposo. Para poder nosotros comprender por qué esta parábola fue estructurada por el Señor de esta manera, veamos un poco cómo eran las costumbres de aquella cultura en aquel tiempo. Cuando un hombre y una mujer iban a unirse en matrimonio, la costumbre es que el padre de familia iba con su hijo a la casa de la muchacha para poder llegar a un arreglo con los padres de la joven y así poder prepararse para formar una nueva familia. Muchas veces los acuerdos eran entre padres con el consentimiento de los jóvenes. Cuando hacían esto era algo tan serio y tan delicado que tenía el mismo peso como si ya estuvieran viviendo juntos. Y se daba un tiempo cuando llegaban a este acuerdo, se reunían y el novio se iba, o el futuro esposo se iba a preparar un lugar para poder llevar a su amada a vivir posteriormente. Generalmente lo hacían en alguna heredad o cerca de su padre, pero el esposo o el novio tardaba para volver porque tenía que construir una casa, tenía que preparar el lugar, tener todo lo necesario para poder llevar a su amada. Él no sabía en qué momento iba a regresar por la novia. Esto lo determinaba el padre porque tenía que ir a supervisar si ya estaba listo o aún no preparado el lugar donde iba a llevar a la novia. Por lo tanto, muchas veces tardaba mucho tiempo generalmente
pasaba un año. Dentro de la costumbre y la cultura de ellos, no volvía a ver a la muchacha. En todo ese tiempo no la volvía a visitar. Pero ya había un acuerdo. Y en esa historia es que nos encontramos leyendo esta parábola que está estructurada de esta manera, porque podríamos preguntar, ¿y por qué Jesús dice que tardó mucho, verdad, el esposo? Y era porque así lo acostumbraban a hacer. Entonces, ahora que vemos un pequeño relato histórico, ahora vamos a entrar en la parábola. Habla de 10 vírgenes, pero estas 10 vírgenes, la palabra de Dios les hace una diferencia en cuanto 5 de ellas eran insensatas y 5 de ellas eran sensatas. ¿Cuánto da gloria a Dios? Ahora, la Biblia, en la porción que leímos, marca ciertas diferencias muy importantes para la iglesia de hoy. Para poder nosotros entrar en detalle, veamos primero el primer grupo de vírgenes y vemos que en el versículo 2 dice que las 5 primeras eran prudentes, pero en el versículo 3 habla de la insensatez de las otras 5. La palabra insensatez desde el contexto bíblico, voy a decir contexto bíblico porque pueden tener otros significados seculares, pero alguien insensato desde el punto bíblico son personas que ignoran a Dios, rechazan la sabiduría moral y actúan sin tomar en cuenta las consecuencias espirituales de sus actos. Eso es ser insensato desde el punto de vista cristiano. Se los voy a volver a decir. Es alguien que ignora a Dios. Es decir, hoy en día la iglesia se ha conformado con vivir circunstancias frías y normales. Hay muchos que en la mañana amanece y se van corriendo a sus quehaceres, van a sus labores y pareciera de que cuando se levantaron no tomaron en cuenta a Dios. Muchos oyen consejos, se les da palabra, conocen las verdades escriturales, pero prefieren ignorarlas. No quieren saber de cuestiones morales y situaciones espirituales, aunque están dentro de las iglesias. Al final, una vida así trae consecuencias malas que el insensato no las toma en cuenta, sino hasta que ya está en el problema. Otro punto importante de la insensatez es que vive como si Dios no importara, como si Dios no interviniera en la vida diaria de la persona, o sea, no se acuerda de Él todo el día. Escucha la palabra, escucha los mandamientos y los consejos
consejos divinos, pero decide no ponerlos en práctica. Y aquí vemos la escena de las vírgenes que tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Tuvieron aceite por un tiempo. Tuvieron aceite para brillar nada más un tiempo. La lámpara son las acciones que el cristiano, entre comillas, hace dentro de la iglesia. Brillan por un tiempo, tienen cierta chispa, pero eso se termina pronto, porque sus lámparas no tienen reserva de aceite. Es como las luces artificiales, que cuando se queman son hermosas, brillan y son un gran espectáculo, pero se queman pronto y solo queda ceniza, humo y un mal olor. La insensatez en la vida espiritual pareciera que muchas veces no se nota, porque se vive la vida cristiana como si todo estuviera perfectamente bien. Y no hay diferencia, porque hasta aquí donde vamos en la parábola, no había mayor diferencia entre unas y otras vírgenes. No había problema hasta ahí. Todas agarraron sus lámparas, pero vamos a entrar en detalle. Ellas no tomaron recipientes para llevar aceite de reserva. Se fueron con sus puras lámparas. Porque para servir al Señor se puede servir externamente. Se pueden hacer cosas externas y accionar normal como cualquier cristiano. Mientras todo está bien, no hay problema. Mientras todo estamos viendo en popa, no hay problema. Pero cuando las situaciones vienen en la vida y entran por el valle de la sombra de la muerte, entonces las condiciones cambian. Porque muchas personas que están viviendo una vida superficial, sin aceite en las lámparas, desfallecen y no tienen la fuerza como para poder hacerle frente a la adversidad, a los asedios del enemigo. Y pronto vienen situaciones donde pierden paciencia, pierden control, pierden cordura, y la vida entonces viene a amargarse. ¿Conocen o no conocen gente así ustedes? Yo sé que han venido hoy. Han venido, pero así hay, y así sucede. Ahora, estas vírgenes no llevan dentro el manantial de vida. Hay muchos que llevan en el exterior una lámpara aparente, pero no hay aceite en sus vasijas. Es decir, hermanos, que hay muchos que aparentemente profesan una fe sincera, pero no tienen el Espíritu Santo en el corazón.
corazón, porque la vasija es el corazón. Y aquellas vírgenes sensatas tomaron las lámparas, pero también tomaron la vasija y la llenaron con aceite. Ellas tenían aceite de reserva, pero las insensatas les faltó previsión, les faltó ver el futuro. Pensaron solo en el momento, pensaron solo en las circunstancias del día a día, pero no vieron su vida espiritual más adelante, no vieron su condición delante del Señor en el futuro, cómo iban a vivir y cómo iban a estar el día de mañana. Vivieron nada más el presente. Eso les faltó previsión, no vieron, agarraron su lámpara y dijeron a servir, sin tomar en cuenta que necesitaban llenar su corazón con el Espíritu Santo. Las vírgenes prudentes, en el versículo 4, dice que tomaron aceites y sus vasijas juntamente con sus lámparas. Llevaban dentro de sí el manantial de vida, porque ellas tenían el Espíritu Santo en su corazón. Con ellas podían pasar tiempo, el esposo se podía tardar el tiempo que fuera, la espera podría ser muy larga y el tiempo no importaba, porque el Espíritu Santo, el aceite que emana en su corazón, les iba a dar la fuerza, les iba a dar la unción, les iba a dar la sanidad, les iba a dar la fortaleza para esperar el tiempo que fuera hasta que el Señor regresara. La prudencia de las vírgenes sensatas podían mantener su profesión de fe genuina, porque hay en su corazón, sus vasijas están llenas del Espíritu de Dios. El cristiano que está lleno del Espíritu de Dios, él puede mantenerse en el tiempo, él puede mantenerse en cualquier circunstancia. Pueden venir pruebas, pueden venir embates, pueden venir asedios del enemigo, pero no se va a doblegar, porque hay una fuerza interna que lo sostiene, y esa es la fuerza del Espíritu de Dios. Pero aquí hay un punto importante, porque debemos de entender, hermanos, debemos de entender, hermanas, de que si el corazón es la vasija donde el Espíritu Santo se mantiene llenando nuestro corazón, la palabra de Dios dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese es el punto más importante para la vida del cristiano, porque el corazón, hace un tiempo lo explicaba, cuando hablamos y cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a los pensamientos, a los deseos, a las intenciones, a los sentimientos. Todo eso es el corazón del ser humano, del cristiano. Y cuando la Biblia dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, tenemos que guardar todos esos aspectos de nuestra vida, que se mantengan llenos de la presencia de Dios, porque si el Espíritu Santo toma tus pensamientos, toma tus deseos, toma tu mente, toma tu conciencia, toma tus emociones y todo aquello que es tuyo y lo toma, entonces vas a estar lleno de la gracia de Dios. El asunto es que la insensatez no está dispuesta a rendir esas partes al Señor. Y esa es la razón por la que en las iglesias, donde quiera que vaya, donde quiera que se encuentre, están estos dos grupos.
de vírgenes sensatas, cristianos puros y verdaderos, y cristianos que nada más tienen una luz aparente, pero no tienen rendido el corazón al Señor. La sensatez en la vida cristiana es una llenura del Espíritu de Dios. El corazón y la vasija que está llena del Espíritu Santo es una vasija que tiene unción, que edifica, que ilumina, que transmite, que comparte, porque lo que tiene es al mismo Dios en su ser, y ese Dios no se puede esconder. Cuando ese Dios está en la vida de alguien, ese Dios se deja ver en esa vida lo proclama, esa vida lo manifiesta, porque con simple hecho de que Dios esté ahí, con solo ver la apariencia de la persona, pueden discernir que está llena de la gracia de Dios. No hay donde perderse mucho. Pero si la raíz del corazón está corrompida, todo lo que haga será malo. Puede tener apariencia de bueno, pero Dios no lo recibirá, porque Dios mira tu corazón. Dios mira lo que hay dentro. En el versículo 6 dice la parábola que a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Cuando el esposo iba a traer a la prometida, siempre iba con sus amigos, en la costumbre, y ellos iban anunciando que el esposo iba a recoger a su prometida, y en las calles iban anunciando para que la esposa estuviera atenta, despierta para recibirlo. Esa era la costumbre. Y el Señor dice en este versículo que se oyó un clamor, iba el anuncio de que el esposo ya llegaba, iba el anuncio de que el Señor ya viene, iba el anuncio de que Jesús está por venir, iba el anuncio de que el tiempo se termina, y iba el anuncio de que los cielos están a punto de abrirse y aparecerá nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador Jesucristo. Y entonces todas aquellas vírgenes que estaban dormidas se levantaron y se pusieron a arreglar sus lámparas. Vean que aquí dice que estaban dormidas todas, porque el que tiene el Espíritu Santo en el corazón, no importa en qué circunstancias esté, cuando el Señor venga va a estar listo, porque la gracia del Espíritu está en él. Y se levantaron, arreglaron sus lámparas. Pero las insensatas, en ese momento, cuando el Señor ya venía, en ese momento se dan cuenta que les falta aceite. El aceite en la Biblia simboliza al Espíritu Santo. Y en ese momento las insensatas se dan cuenta que no tienen aceite para mantenerse y seguir con sus lámparas encendidas. Y le dicen a las sensatas: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando.
La Biblia habla de comprar sin dinero. En Isaías 55, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. No está de más mencionarlo, porque estas vírgenes estaban mandando a las otras a comprar, pero la palabra de Dios dice que el aceite, el pan, el vino y todo esto en el mundo espiritual se compra, pero sin dinero, se obtiene gratis, porque el Señor Jesucristo pagó todo el precio de la cruz del Calvario. Para muchos eso no es de mucho valor. Para muchos eso no significa gran cosa, porque al ser humano no le costó, y muchas veces lo que no cuesta no lo valoramos, pero para Dios eso fue carísimo. Para Dios eso fue como un valor incalculable, porque tuvo que dar a su Hijo para que lo crucificaran en la cruz, para que ahí clavara todos nuestros pecados y toda la lista de sentencia que teníamos en contra. Él la clavó en la cruz. Él le costó la vida, lo que ahora muchos no valoran. Pero cuando las insensatas se dieron cuenta de que no tenían vasija ni aceite, eso es, en el tiempo final, en el momento en que se acerque la venida de nuestro Señor por su pueblo, en ese momento Dios le abrirá los ojos a aquellos que vivieron de apariencia, a aquellos que vivieron una vida cristiana relajada, pensando que con solo venir a la iglesia tenían la salvación ganada. En ese entonces el Espíritu Santo le abrirá los ojos a todos aquellos que vivieron en una falsedad, pero lamentablemente se darán cuenta de que la vida que han llevado es una vida que está completamente sin esperanza, y será demasiado tarde. No tarde, porque el Señor no pueda perdonar un corazón arrepentido sinceramente. Tarde porque en ese momento ya aquellas personas insensatas no podrán con genuina voluntad rendirse a Dios. No podrán decirle a aquellos cristianos: dame de tu santidad, dame de tu pureza, dame de tu gracia. No podrán, porque eso no se puede transmitir, eso no se puede dar, eso se recibe y se cultiva en una vida de santidad constante, en todo tiempo, en todo momento. No podrán hacerlo y se van a lamentar, porque estuvieron una vida entera sentados en una silla, tuvieron toda su vida sin frutos, tuvieron su vida sin cosecha, sin frutos, sin dar nada para el Señor. Hay mucha insensatez, porque a veces nos gusta que nos vean que estamos sirviendo, nos gusta que nos vean así bonitos, nos gusta que nos vean arregladitos, pero eso sin el Espíritu Santo no sirve para nada. Si el Señor no está en el corazón del cristiano, si el Espíritu Santo no mora allí, todo lo que hagamos no vale ante el Señor. Todas aquellas personas que vivieron y están viviendo una vida
con insensatez, porque este es un mensaje para la iglesia. La iglesia hoy en día, no me estoy refiriendo a la iglesia aquí, sino a la iglesia en general, en todas partes del mundo, la iglesia se ha mundanalizado. Se ha metido tanta cosa en las iglesias, y cuando uno ve personas que van creyendo en que van camino a una salvación, pero no toman en cuenta el Espíritu Santo, no le dan importancia a buscar la presencia de Dios en santidad y en pureza, hablarles de oración y de ayuno es estorbarlos, cuando es la única forma donde se puede doblegar la voluntad del hombre carnal y poder experimentar la presencia real del Espíritu Santo. Hay un versículo muy importante con el que cerramos, es del versículo 12. Vamos a seguir la secuencia. El versículo 8. Las insensatas se dieron cuenta y pidieron a las sensatas que les dieran aceite, mas no se pudo. Mientras fueron a buscar un lugar para comprar aceite, llegó el esposo. Cuando llegó el esposo, se llevó nada más a las que estaban listas, las que estaban preparadas, se las llevó. Al cabo de un rato, regresan las otras, las imprudentes, y dice: ya vino el Señor, ya vino el Señor, ya vino el Señor. Y se llevó a las compañeras. Vamos a tocar la puerta para que nos abra. Y tocaban la puerta, y tocaban la puerta, y tocaban la puerta del arca de Noé, y tocaban la puerta y le decían a Noé: ábrenos, ábrenos, porque el diluvio estaba llenando la tierra, las aguas estaban llenando la tierra, el juicio de Dios estaba sobre la tierra, y en el arca estaba Noé y su familia. Pero la Biblia dice que un ángel había cerrado la puerta, y cuando Dios cierra la puerta ya nadie la puede abrir. Nadie la puede abrir. Y estas vírgenes insensatas llegaron y le dijeron al Señor: ábrenos. Y le decían al Señor: ábrenos la puerta. Me imagino que le tocaba con desesperación, con angustia. Van a tocar las puertas de las iglesias cuando el Señor haya venido por su pueblo, y va a ser muy angustiante el corazón, la vida de aquellos que van a estar tocando y diciéndole al Señor: ábrenos, ábrenos. Y va a ser duro, porque el esposo les responde: de cierto os digo que no os conozco, de cierto os digo que no los conozco. En el Evangelio de Mateo, Jesucristo habló 2 veces sobre esto. En el capítulo 7 de Mateo, en el versículo 22 y 23, también el Señor cita una porción, siempre hablando acerca del mismo asunto. Y el Señor dice en el capítulo 7 de Mateo, en el versículo 22 y 23, dice que llegarán y le dirán
digan, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. No profetizamos, Señor, allá en la iglesia en tu nombre. No llevamos tu palabra a aquellos lugares en tu nombre. Y en tu nombre también, Señor, echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, Señor. Y le estarán tocando. Le estarán tocando y le estarán diciendo todo lo que hicieron. Y qué dura será la respuesta, porque es la misma. Y les dice, nunca os conocí. Nunca os conocí a ustedes. Hacedores de maldad, les digo. Nunca os conocí. Aquí está mi esposa. Ella me conoce. Ella sabe mis mañas. Sabe mis secretos. Ella lo sabe. Ella sabe cómo soy yo. Ella sabe cómo soy. ¿Por qué creen que sabe cómo soy? Porque hay una relación. Todos los días estamos en una relación. Todos los días. Y ella sabe cuándo me molesto, cuándo estoy alegre, cuándo soy feliz. Ella sabe de la comida que me gusta. Ella sabe lo que no me gusta. Ella sabe todo eso. Porque hay una relación. Hay una relación. Amén. Mi hermano Alfredo, si yo le pregunto si conoce a... ¿Cómo se llama, hermano? Me va a decir que no. Aquí en la iglesia la ve, pero no la conoce. El Señor le dijo, no os conozco. Y este es el punto importante de este mensaje. ¿Por qué? Porque todos ellos hicieron la obra de Dios. Sí, predicaron, echaron fuera demonios, se les dio autoridad, hicieron muchos milagros, tuvieron profecía. Sí, saborearon la riqueza, saborearon la gracia, experimentaron, pero nunca la tuvieron. Nunca la tuvieron. Nunca la tuvieron. Y por eso el Señor no los conoció, porque nunca tuvieron el Espíritu Santo en sus corazones. Nunca tuvieron al Señor en sus
que nos duela cuando dañamos el Espíritu Santo, porque duele cuando hacemos cosas tal vez insignificantes, pero como el Señor está aquí, rapidito nos hace ver que hemos metido la pata. Y en ese momento venimos rápido al Señor, perdóname. Y les voy a decir esto: el Espíritu Santo no se entristece porque nosotros pecamos. Pero un momentito, no me juzguen todavía. El Espíritu Santo no se contrista porque nosotros pecamos. El Espíritu Santo se contrista porque no nos arrepentimos. Por eso sí se contrista, porque no nos arrepentimos. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor está ahí pendiente y dice: sigamos adelante, sigamos de nuevo, porque el Señor sabe que estamos en una vida imperfecta, sabemos que estamos fallando continuamente. El problema no es que fallemos continuamente, el problema es que no reparemos cuando fallamos. Por eso el Señor le decía al apóstol: vas a perdonar a tu hermano 70 veces 7, le decía. Amén. ¿Por qué? 70 veces 7 un día, 70 veces 7 mañana. Nadie peca esa cantidad de veces en el día. Pero lo que el Señor estaba diciendo es que lo que es importante es que reconozcamos lo que hacemos y vayamos al Señor. Porque el Señor dice en su palabra: venid pronto, dice Jehová, y pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, los haré como blanca lana, y si fueran negros, los haré blancos como la nieve. Porque la sangre de Cristo tiene el poder para limpiar los pecados, los peores pecados que el ser humano haya cometido. No importa cuán grandes sean los pecados, los que me están escuchando allá en las redes, no importa cuánto tú hayas hecho de maldad, pero la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario es tan poderosa para limpiar cualquier pecado. No hay pecado que el Señor no haya pagado en la cruz. Y esa es una esperanza gloriosa de nosotros los cristianos. Porque al recordar lo que fuimos, lo que hemos hecho, lo que hemos sido, y vernos ahora que gozamos de una llenura de Dios, hermano, escucha lo que el Señor te dice esta noche. Si todavía no estás lleno del Espíritu Santo, pídeselo al Señor. Recibir el Espíritu Santo es fácil. Muchos piensan que cuesta, pero no es cierto. La palabra de Dios dice que es fácil. Jesucristo lo dijo: ¿quién de ustedes, si tu hijo te pide pan, le dará la piedra? Y si te pide pescado, le darás una serpiente? Y si te pide un huevo, le darás un escorpión? ¿Verdad que no? Y dijo: si ustedes son malos y saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? El Espíritu Santo está esperando que le invites a tu corazón. Él está
botemos la apariencia. El Señor te quiere como estás para restaurarte. El Señor te quiere como estás para levantarte. Si la palabra de Dios nos ha hablado esta noche, dale gracias al Espíritu Santo. Porque la palabra llega para restaurar, para salvar, para sanar, para cambiar la mente, para cambiar el espíritu, el pensamiento, porque hay poder en Él para hacerlo. Hay poder en Cristo, hay poder en su sangre, hay poder en su gracia. Y todo aquel que abre su corazón, Él entra y se queda con Él. Padre Celestial, gracias Señor, porque eres un Dios maravilloso. Diste todo por nosotros, Señor. Así nos perdonaste, así nos limpiaste. Y todo aquel, Señor, que necesita ser lleno de tu presencia, aquel que sabe que todavía no está listo, que le falta la salvación, es algo que se va fraguando a través de un tiempo, cuando la fe crece, cuando la fe aumenta. El Señor te está hablando esta noche. El Señor está hablando de tu vida. Y tienes que actuar con sensatez. Tienes que actuar con sensatez. Sé que aquí hay personas a las que el Espíritu Santo les está cautivando su corazón con la palabra. Porque tu alma es importante. Porque tu vida es importante. No te resistas a la voz de Dios. No te resistas al llamado del Señor. Actúa con sensatez y ven. Ven porque Él te puede dar una vida maravillosa en Cristo Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya. Ten presente que el esposo está por venir y está preparando su iglesia, está preparando un pueblo para llevarlo con Él. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta hora. Si tu vida no está encendida, si tu vida necesita esa chispa del Espíritu, sabes que el Señor está dispuesto a darte. Gracias, Padre Celestial, en esta hora. Oramos al Señor entonces y le damos gracias. Aleluya. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las vidas. Gracias por todos aquellos, Señor, a los que llegó tu mensaje. Te pedimos, Señor, que seas tú el que sigas obrando, el que siga fluyendo, el que siga ministrando, Señor, en este lugar. Gracias te damos, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.